Aunque la saga de Skypiea terminó en el manga hace 22 años ya, muchas de las escenas que se mostraron en ese entonces han estado teniendo gran relevancia en la discusión reciente sobre la historia de One Piece. El arco actual de la historia nos ha ido dando nueva información sobre temas muy importantes, que fueron planteados por primera vez, o cuando menos, insinuados, durante la saga de Skypiea. En esta ocasión quiero analizar algunas escenas de esta saga críptica y llena de simbolismos que tienen relevancia en el contexto actual del manga de One Piece. Este video va a tratar temas recientes en el manga. En un video previo analicé los presagios de la saga de Skypiea en el contexto de eventos que han sucedido hasta donde va la historia en el anime. De manera que si no lees el manga y no quieres spoilearte en esta ocasión, pausa el video. Aunque puedes ir a ver la primera parte que está en la descripción de este video y esa no contiene información reciente del manga. Una vez dado el aviso, vamos a comenzar. El primer punto que quiero analizar viene del capítulo 221. Luego de que los sombreros de paja investigaran los restos del barco Saint Brice y conocieran a Masira, el cielo se nubla y se alcanzan a ver unas figuras colosales, tan grandes que hacían ver a los barcos como juguetes. Esto hace que ambas tripulaciones huyan aterrorizadas por lo que acaban de ver. Eventualmente aprendimos que no estábamos viendo seres colosales, sino sombras de la gente de la isla del cielo Skypiea, que se proyectaban hacia el mar azul. Fue un alivio para nuestros protagonistas saber que seres tan colosales no eran realmente reales, pero lo cierto es que esta escena fue un presagio para una realidad diferente. Tales seres probablemente sí existen. Una escena muy similar sucedió al final de la saga de Thriller Bark, en donde a lo lejos y también envuelta en niebla se ve una sombra que podríamos pensar que es incluso todavía más colosal que las sombras que vimos en el capítulo 221. Además, objetos como el cráneo que distingue a la isla llamada Onigashima en el país de los samurái, o la espada gigantesca que yace en Elbaf, sugieren que en efecto hay o hubo seres tan grandes en el mundo de One Piece que hacen que una isla se vea como nada. Por supuesto ya hemos conocido a un ser así directamente, el elefante Zunisha, pero jamás hemos visto a un humanoide de esas proporciones. Los gigantes ancestrales son muy grandes, pero no se comparan a semejante tamaño. ¿Acaso hubo en el pasado guerreros así de gigantescos? Quizá, pero también quisiera hablar de otra cosa, porque en el mundo de One Piece las sombras son más que el efecto generado por la obstrucción de la luz, y eso lo aprendimos precisamente en Thriller Bark. Además de que en Egghead vimos que un holograma puede interactuar con la materia a través de guantes fotónicos. Lo que es real y lo que no es una discusión compleja. Así que, ¿será que la proyección de sombras gigantescas pueda dar paso a seres completamente reales y tangibles de ese tamaño? Puede ser. Por el momento eso es una cuestión especulativa. Pero ya desde esta parte de la historia Oda nos hizo barajar la posibilidad de seres enormes que se imponen incluso ante los mismos gigantes. Pasemos al capítulo 233. Este es interesante porque es el momento en el que se nos presenta al Gorosei por primera vez, así como a la Tierra Santa, Marilloa. Esta escena tiene dos elementos que presagiaron temas muy importantes más de 2 décadas hacia el futuro. El primero viene de la disposición de los personajes en la escena. Tenemos el cartel de Se Busca de Luffy al centro de la imagen, rodeado por los 5 miembros del Gorosei. Es una observación interesante que Luffy, siendo usuario de la fruta del dios del sol, y cada uno de estos ancianos representando un planeta del sistema solar, podríamos decir que tenemos una curiosa representación del sistema con el sol al centro y los planetas orbitándolo. Esta configuración se repitió cuando los del Gorosei llegan a Egghead en el capítulo 1110 del manga, pero esta vez todos transformados en yokai y Luffy en su forma Gear Fifth. Me parece interesante que el orden en el que vemos a los del Gorosei respeta el acomodo de la imagen del capítulo 233, salvo por Saturn, quien en esa ocasión estaba a la derecha, pero más tarde está situado en el centro. No sé si Oda pensó que en algún momento futuro Luffy les haría frente y entonces evocaría esta escena, o si más bien él autorreferenció su obra pasada durante Egghead. Pero definitivamente hay una conexión visual que enlaza ambos momentos, la presentación inicial del Gorosei y la presentación de sus poderes como grupo. El segundo punto que se presagió aquí es uno sutil pero que me parece completamente genial. El símbolo que se ve al fondo, un círculo que tiene en su interior una estrella de 8 picos. Es un detalle ornamental, podría pensar cualquiera, pero tiempo después, cuando en el archipiélago Shabondi Kuma envía a Brook al reino Namakura, aterriza en medio de un ritual de invocación al rey demonio Satán.
El símbolo que podemos ver en el ritual es idéntico al del ornamento de la habitación de autoridad. Es un detalle sumamente irrelevante en sus respectivas imágenes, pero Oda estaba construyendo una historia a través de esta estrella, la idea de que la ciudad santa esconde un secreto demoníaco. Luego de la narración de los hechos del Reverie que Sabo hace frente a Cobra e Ivankov, la idea de los demonios en la ciudad santa toma más sentido. Pero es en el arco de Egghead que se vuelve completamente explícita, y ahí García Saturn y más tarde el resto de sus compañeros llegan a la ciudad del futuro mediante un círculo de invocación. Aunque no vemos propiamente una estrella de 8 picos, el círculo posee una estrella de 5. Desde mi punto de vista, seguramente la estrella de 8 picos está reservada únicamente para las invocaciones directas de Imu. Ya veremos si eso resulta ser verdad. Pero lo que me parece sumamente genial es cómo Oda dejó ese pequeño pero importantísimo detalle sobre la ciudad santa desde su debut en el capítulo 233. Un ornamento en una escena cuyo foco principal era el tema de la derrota de Crocodile a manos de Luffy, que pasó completamente desapercibido. Aún después de la aventura de Brook en el reino Namakura, notar la aparición de la estrella de 8 picos como círculo de invocación demoníaca no es algo que Oda resaltara o que hiciera evidente. Era un pequeño easter egg que escondía uno de los grandes giros de la historia de One Piece y, como es costumbre, inició en la saga de Skypiea. Desde la aparición del texto Harley, la forma de teorizar sobre el pasado de One Piece cambió, y muchos de los elementos de ese texto están representados de una u otra forma en esta saga. El capítulo 253 termina con Wiper hablando con la tribu Shandia, diciendo que si derrotan a Enel, la tribu podrá regresar a aquello que perdieron hace 400 años, su hogar. Al mismo tiempo vemos el cielo nocturno cubierto de nubes en donde podemos ver una media luna. La luna aparece frecuentemente en escenas nocturnas en el manga de One Piece en diferentes fases, pero esta escena que habla de la tribu Shandia regresando a su hogar con una media luna me parece que podría tener una conexión con el texto del segundo mundo del Harley, en donde se habla que la gente de la luna y la de la media luna tuvieron un sueño. El sueño de Enel en la saga de Skypiea era encontrar el Fairy Bard, que durante el capítulo 300 descubrimos que se trataba de la luna, y más tarde en su mini historia fue que descubrimos que la gente alada provenía originalmente de ese satélite, por lo que tanto simbólica como literalmente, la luna es una pieza clave en los misterios de One Piece. En ese mismo tema, en el capítulo 292 del manga, tenemos el título como la luna oculta por las nubes. El término para luna oculta en japonés es Katawaresuki, que literalmente significa luna fragmentada, pero que hace alusión a lo poco que se puede ver de la luna llena en una noche nublada. Esa misma palabra es utilizada en el tercer texto del Harley. Creo que así como las escenas del capítulo 253 y 292 y en general, hay que prestar atención a las temáticas que Oda aborda cuando nos muestra la luna en el cielo como un elemento principal de la escena, pues seguramente esconde simbolismos importantes sobre la historia en algunas de ellas, si no es que en todas. Y siguiendo con el texto Harley, hay un punto muy importante que en él menciona en el capítulo 264 del manga. Primeramente hay que mencionar otro capítulo, el 287, pues es la primera vez que se habla del dios del sol, dios del bosque, la tierra y la lluvia. Todos estos personajes son referenciados en el Harley de una u otra forma, lo que constituye una referencia directa, dado que geográficamente y culturalmente los Shandians y los gigantes de Elbaf están bastante alejados. Tal coincidencia en sus creencias sugiere que en el pasado tuvieron contacto. Pero además queda la pregunta, ¿quiénes eran esos dioses si es que existen? En algunos videos de discusión en este canal he propuesto que los dioses del bosque, lluvia y tierra no existen como tal, sino que representan desastres naturales, inexplicables para él o los autores del Harley. El capítulo 264 que mencioné antes nos muestra en él diciendo lo siguiente: desde tiempos antiguos, para evitar el terror, los humanos han definido todo aquello que les es terrible y que no pueden explicar como dioses. En él, en esta frase, está reconociendo la tendencia de la humanidad a asociar lo desconocido con seres divinos y hace referencia a tiempos antiguos. El conocimiento de Enel sobre el pasado del mundo es un misterio, pero a lo largo de la saga, él hace mención a detalles que dejan entrever que Enel tenía cierto conocimiento del pasado. La leyenda del Fairy Bard, la idea de construir el Arc Maxim y este tema de los fenómenos naturales como dioses antiguos. ¿Acaso esta escena es la clave para descifrar que tales dioses nunca existieron en realidad?
El tema se complica porque, por supuesto, el dios del sol Nika existe de cierta manera. Es posible que si la humanidad imaginó la existencia de dioses que representan catástrofes naturales, eso eventualmente llevara a que esa imaginación se plasmara en la realidad, en la forma de frutas del diablo u otras entidades espirituales como Sklavautamán. No hay que olvidar que la saga de Skypiea comenzó con la frase que nos dice que todo lo que pueda imaginarse existe en la realidad. Y hablando del Ark Maxim, esta embarcación flotante tiene un montón de secretos detrás. Pues es una teoría que he tenido desde hace mucho tiempo que esta arca no fue inventada por Enel, sino que fue construida basada en los planos de un barco antiguo, probablemente del arma ancestral Urano. Con la destrucción de Lulusia y el parecido de ese evento a la destrucción de Angel Beach, este tema se volvió más probable, pero la evidencia contundente vino en el mural de Elbaf del capítulo 1138. Un objeto que alude innegablemente al Ark Maxim aparece representado en una batalla que tuvo lugar en Elbaf en el pasado distante, probablemente en el siglo vacío. Incluso del barco sale un relámpago disparado hacia el árbol, tal y como el Ark Maxim es capaz de redirigir y potenciar los ataques eléctricos de Enel. Con esto queda muy claro que de alguna manera Enel pudo acceder a planos antiguos quizás similares a los de Plutón que Franky tenía en su poder, y así fue como decidió replicar el diseño de un barco del pasado. ¿Acaso ese barco fue el arma ancestral Urano? Es posible. Queda claro que el poder del arma que destruyó Lulusia excede al del Ark Maxim, sin despreciar por supuesto las capacidades de esta última, pues erradicó una isla del cielo sin demasiados problemas. Esto solamente hace que la isla del cielo Birka y el pasado de Enel se vuelvan más interesantes. Hasta el momento solamente 2 protagonistas de mini historia no han reaparecido en el manga, Enel y Gedatsu. Eso nos lleva a pensar que ese momento va a llegar eventualmente y quizá con él grandes revelaciones sobre el rol de la ciudad lunar en el pasado de One Piece. Otro tema relacionado al Harley que considero importante resaltar en esta ocasión es el de los árboles sagrados de la gente de Shandora. En el capítulo 291 aprendimos que en Yaya había un bosque de árboles blancos, en donde se creía que después de tocar la campana dorada, las almas de sus ancestros los visitaban y residían ahí. Ese dato me ha hecho pensar que detrás de esa creencia se esconde un posible mecanismo para la creación de las frutas del diablo. En el segundo texto del Harley tenemos la frase "el dios del bosque envió demonios", la cual ha sido interpretada casi por todo mundo como el momento en el que las frutas del diablo tuvieron origen. Aunque algunos creen que el dios del bosque es una entidad real, como dije antes, yo creo que lo que sucedió es que de repente, sin saber cómo, aparecieron las frutas y claro, como estamos ante un fenómeno desconocido, la humanidad lo adjudicó a un dios. Sea cual sea el caso, la primera vez que se hizo referencia a árboles sagrados en One Piece fue de nuevo en la saga de Skypiea. Quiero terminar con una pregunta que Zeto le hace a Calgara con respecto a Noland. ¿Qué es progreso? Esta pregunta encapsula una temática muy importante en torno a la primera interacción entre Noland y Calgara, y que escondía un argumento que aunque en ese entonces y por mucho tiempo no formó parte de la discusión de One Piece, sí estuvo ahí y se volvió evidente en el arco de Egghead. La idea de que después de una catástrofe debida al uso desmedido de la tecnología, las sociedades revirtieron a un estado temeroso del progreso y que se aferra a la creencia en diversos dioses. La gente de Shandora, que provenía de una civilización avanzada en la luna, hace 400 años era todo lo contrario, una tribu ignorante, que reconocía las enfermedades y los fenómenos naturales como castigos divinos, que le daba estatus a una simple serpiente. Noland vino a cambiar esa noción, pero la pregunta queda, ¿qué le pasó a estas personas que terminaron cambiando así de parecer? Cuando aprendimos en Enies Lobby la importancia del siglo vacío y lo conectamos con el hecho de que Shandora cayó al final de ese periodo, el misterio se hizo más grande, y aunque aún sigue siendo desconocida la historia de Shandora, Vegapunk en su discurso final trajo el tema del progreso, el temor a repetir errores del pasado, al mismo tiempo que la necesidad de seguir adelante. La noción de una civilización tecnológicamente avanzada del pasado no se introdujo por primera vez en Egghead, sino en la mini historia de Enel, pero fue en Egghead que el conflicto entre progreso y tradición fue establecido como eje central de la guerra del siglo vacío entre la facción de Joy Boy y los 20 reinos aliados. La lucha por los recursos y hasta donde se puede llegar para obtenerlos es un concepto que permea todo el manga de One Piece en realidad. En cada saga podemos ver pequeños indicios de que la obra iba en esa dirección, los cuales resultaban evidentes si analizamos por ejemplo Arabasta, Skypiea y la isla Gyojin en paralelo, cosa que he hecho en videos pasados,
Pero fue en esta escena, con esta pregunta, que por primera vez se hizo alusión directa al progreso como un tema tabú, desconocido para las nuevas generaciones. ¿Y qué es progreso? ¿Es solamente avanzar tecnológicamente? ¿O es algo más complejo? El aumento en el conocimiento y las capacidades humanas conllevan un incremento en la habilidad para crear y para destruir. El verdadero progreso viene del aumento del conocimiento, claro, pero también de la integridad de los humanos como sociedad para hacer uso responsable de él. Seguramente algo así será la conclusión que veamos en el amanecer del mundo en esta obra, y espero que en nuestro mundo también. Y bueno, este tema tan importante vino precisamente de la saga de Skypiea. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece, incluyendo el último video de esta sección de presagios de la saga de Skypiea. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo, y en esta ocasión especialmente agradezco a Emiliano Burgos, Terresegundos, Fable, Lucas Núñez, Daniel Sánchez, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Oseb de Iyolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnott, Ay pero qué rico, Federico Juárez, Benjamín Bustos, Cosas UV, Omar, Guata Contreste, Shaggy de Lazo, Renato González, Dindón, Sing de Monado, BC Belmont, Cocoto, Young Bill, Richicero, Ugi Boogie, Naroga, Jack de Pájaro, Andrés Soto, Diego Arce, Gerson 77, Nightmare 1425, Leo FR, Cristian Choquehuanca, Nicolás Pino, John Mauricio, Carlos Bartés Vitela, Paco Pérez, Jesús Chipana, Porpolcat, Lalo MX, Eduardo RS, Miguel Pérez, Catherine Gámez, José Román, Rio Mojiro, Leax Q, Oliver Salinas, Maggie, Gryffindor, Andrés, VBoy 3.0, Diego Páez, Yayo Vega, Marihuana 420, Saitam, Poncho Vela, Otaku Senpai, Calzo Suchi, R. Morales, Regu V2, M. Reaper PR, Miguel Cajmon, El J, Mr. Revilló, Stevens Castaño Vallejo, Helic, Ángel Salazar, Lucho Taro, Mr. Hugo, Sergio Espinosa Cabello, Saida No HBS, David, Wonder of U, Andrew Haza, Big Buda Moreno, Netamita, Tiago Suárez, Juan Núñez, Agnes Solano, Juan, Joloy Silva Vargas y Edgar SV94. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar al canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.